Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿Cómo están? Hola. bien, Bien. ¿Sueño? ¿Frío? Sueño. Aló, todo Ok. junto. Hola. Todos juntos. Buenas, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, ahí estamos. Bien, bien. Qué bueno. Chiquillos, antes de empezar, bueno, les cuento que estamos ya desde esta semana, especialmente de esta unidad número 3, vamos a trabajar con la plataforma de Google Classroom. Me han preguntado bastante si con Classroom nosotros vamos a hacer clases. La verdad es que no vamos a hacer las clases con Classroom. Nosotros lo que vamos a hacer con Classroom va a ser el almacenamiento de información y la entrega de información y de material lo vamos a hacer a través de Classroom. No vamos a hacer las clases directamente, ¿ya? Por lo tanto, a continuación les voy a mostrar y en el chat voy a poner, en el chat voy a enviarles a todos, ¿dónde está? Aquí, les voy a enviar el código para que puedan ingresar a la plataforma, ¿ya? Lo otro, la asistencia yo la estoy tomando al momento de admitirlos a ustedes en la clase, entonces, por eso es que igual me demoré un poquito más, y es porque voy registrando en la medida en que los voy agregando, ¿ya? A diferencia de otras clases donde les he pedido que lo hagan a través del chat o en vez de pasarle la asistencia directamente, lo estoy haciendo de esa forma, ¿ya? Chiquillos, entonces a continuación les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver cómo se ingresa a la plataforma de Classroom. Porque hasta ahora, si no me equivoco, lo que revisé, hay 10 personas ingresadas. Y necesitamos obviamente que esté el curso completo, ¿ya? Chiquillos, primero usted entra a Google. Usted entra a Google. Ven para acá. Tú. Entra a Google, ya. Aquí en Google, usted va a encontrar en la página, en la parte superior derecha, usted va a encontrar 9 puntitos. En esos puntitos usted va a pinchar y va a bajar, aparecen un montón de complementos, de aplicaciones, y casi al final está Classroom. Usted va a pinchar ahí, en Classroom. Y bueno, yo tengo para prueba y agregué un curso, pero usted va a ir a la parte donde está el signo más, va a pinchar donde dice Join Class o unirse a una clase, yo lo tengo en inglés, Join Class, y va a ingresar el código que les mandé ahora por chat. Si es que usted no se ha ingresado, no ha entrado por la invitación que envié por correo también, ¿ya? Ingresa el código y eso les va a permitir entrar a una plataforma similar a la siguiente. Les va a permitir entrar a una plataforma similar a esta, ¿ya? Y esta es la página del curso. ya me uní. Esta es la página del curso, ¿ya? En la página del curso usted va a encontrar, hasta ahora, yo subí dos materiales. Dos materiales. La primera, que corresponde a un archivo de Word, donde aparecen todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar con el libro, ¿ya? Estas actividades a desarrollar con el libro, ¿por qué lo hago así? Hoy día la instrucción del colegio es que nosotros trabajemos con la plataforma aprendoenlinea.cl. Sin embargo, para el nivel de primero medio no hay material para estas unidades en Aprendo en Línea.
Por lo tanto, vamos a trabajar fuertemente con el libro, ¿ya? Entonces aquí está separado actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, actividad 5. Entonces, que corresponden a actividades de la página, de algunas páginas del libro, 149, 151, etc. Entonces, cuando hoy día, por ejemplo, al término de la clase, yo les voy a decir, ya chiquillos, para la próxima clase, nosotros vamos a trabajar con la actividad 1. Y yo la próxima clase voy a revisar, voy a partir la actividad revisando, voy a partir la clase revisando la actividad 1, ¿ya? Del texto. Y así lo vamos a hacer sucesivamente. El otro material que está arriba es un documento PDF en el cual está la clase de hoy, ¿ya? Está la clase de hoy. Toda la clase. ¿Por qué lo subí en PDF y no lo subí en PowerPoint? Porque yo uso una letra que yo la descargué. Entonces, si usted no tiene la letra, que es muy probable, porque la encontré por ahí en internet, probablemente no lo va a poder leer igual como lo leo, como lo va a revisar y se les puede desconfigurar. Así que para mantener la configuración lo subí en documento PDF. ¿Ya? La idea es que ustedes vayan, esto lo voy a hacer progresivamente y voy a ir subiendo el material antes de que lo revisemos en clase. ¿Ya? Idealmente lo voy a revisar, lo voy a subir antes, o si como también lo puedo subir después. ¿Ya? Pero el tema es que ustedes también tengan acá en Classroom, también tengan el material que vamos a ir trabajando clase a clase, y de esa forma pueden trabajar de mejor manera. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta hasta acá con el tema del uso de Classroom? ¿Ya? Sobre todo me interesan las personas que aún no están ingresados y que no han iniciado la sesión. ¿Ya? Así que eso, si tienen alguna duda, por favor, me la pueden hacer y lo podemos resolver inmediatamente para que podamos trabajar con Classroom. La idea es que Classroom sea nuestro medio de comunicación, podamos enviarnos mensajes, información, subir material, entre otros. ¿Ya? Eh, por ejemplo, las invitaciones para estas sesiones, estas clases vía Zoom, también las voy a subir a través de acá, los videos de estas clases también, entonces todo se va a enviar a través de esta plataforma. ¿Ya? Bien, chiquillos, no habiendo dudas, espero, voy a continuar con la clase. ¿Ya? La clase de hoy vamos a iniciar, como les decía, la unidad 3. En la siguiente clase, como les decía, vamos a iniciar la unidad 3 correspondiente a revolución industrial. La revolución industrial. Bien. Cuando nosotros hablamos de la revolución industrial, primero hay que entender claramente el concepto revolución. ¿Ya? Primero, ¿qué es una revolución entonces? Cuando nosotros hablamos de una revolución, estamos hablando de un cambio, una transformación rápida y profunda que afecta a las estructuras de una sociedad. Por lo tanto, implica una aceleración del ritmo de las transformaciones históricas que se venían desarrollando en esta sociedad. Por ejemplo, nosotros podemos hacer la comparación entre revolución y evolución. Por ejemplo, el proceso de evolución humana. El proceso de evolución humana es un proceso lento, muy largo, que se extendió y se sigue extendiendo por más de 4 millones de años. Cuando hablamos de una revolución, estamos hablando de un proceso muy acelerado que no es, no es un proceso que dura 4 millones de años, sino un proceso que puede durar desde un mes, 2 meses, hasta 10 años,
¿ya? Y esto va a significar una transformación completa, no solamente en una estructura determinada, como puede ser la economía, la sociedad. No, esto generalmente trae transformaciones en todos los niveles de la sociedad y en todos los niveles de la vida de las personas. No solamente a veces uno está como acostumbrado a que hay ciertos cambios que son cambios principalmente, exclusivamente políticos o exclusivamente económicos o exclusivamente sociales, ¿ya? En este caso no, no es así, ¿ya? Ya. Eh, Veamos qué es lo que, un mapa conceptual que nos va a ordenar de lo que vamos a revisar nosotros con la revolución industrial. La revolución industrial tuvo dos partes, ¿ya? Una primera revolución que se desarrolló entre 1760 y 1850, y una segunda revolución que se desarrolló entre 1850 y 1915. Van a ser bastante diferentes una de la otra, no solamente en sus características, sino también en cuáles fueron las formas que desarrollaron y cuáles fueron los cambios que se desarrollaron en estas revoluciones. ¿Ya? Obviamente también vamos a revisar cuáles fueron los antecedentes, los elementos que fueron antes de la revolución industrial, sus características, cuáles fueron los principales recursos naturales empleados en estas revoluciones, cuáles fueron sus consecuencias, cuáles fueron los cambios que generó la revolución industrial en la economía, cuáles fueron los cambios que generó a nivel social en las relaciones entre las personas. Por ejemplo, las características que llevó a la organización de los obreros en un movimiento obrero, sobre todo en relación a las problemáticas que se comenzaron a desarrollar entre la población, en la población obrera y especialmente en las condiciones en que vivía y las condiciones en que trabajaba, que nosotros le vamos a llamar a toda esa problemática la cuestión social, y cuáles fueron las soluciones de tipo ideológico que surgieron a partir del desarrollo de la revolución industrial, donde vamos a destacar principalmente el desarrollo de las distintas visiones del socialismo, desde su visión del socialismo utópico al socialismo científico, y obviamente cómo estas transformaciones y estos cambios dentro de la sociedad para tener también repercusiones incluso hasta el día de hoy. Bien, la revolución industrial. La revolución industrial. La revolución industrial significó el tránsito, el paso de una economía principalmente agrícola, agraria y artesanal a otra marcada por la industria y la producción mecanizada. Eh, la economía, básicamente, antes de la revolución industrial, era una economía principalmente de tipo medieval, ¿ya? Donde predominaban las características agrícolas en el campo, la producción era una producción artesanal, no había máquinas, no había tecnología, principalmente la fuente de energía era fuente para el trabajo, por ejemplo, de los talleres, era fuente de energía de la energía humana para desarrollar la actividad y la producción. Y todo esto va a cambiar cuando a mediados del siglo XVIII en Inglaterra se va a producir una serie de cambios, de transformaciones en el cómo producir, ¿ya? Y esto va a llevar a que después, hacia el siglo XIX, especialmente en la Segunda Revolución, se fuera generalizando, obviamente a distintos ritmos, en distintos países europeos, Estados Unidos y Japón. ¿Ya? Básicamente, chiquillos, la gran característica, si queremos definir en una palabra o en un concepto, la revolución industrial es un cambio en el cómo producir. No se van a producir muchas cosas distintas, no, así que hoy sí voy a inventar ropa y va a haber toda una transformación de la moda, ¿no? Sí, lo que va a cambiar es que se va a producir la misma ropa, pero de manera distinta. Y esa producción mecanizada, esa producción masiva,
mucho más rápida y de mucho mejor calidad en ocasiones, va a favorecer obviamente el desarrollo económico, partiendo por lo que vamos a ver a continuación, que va a significar mejoras en el cómo producir, especialmente cómo producir alimentos. Cuando nosotros hablamos de la primera revolución industrial, estamos hablando del proceso que se desarrolla. Voy a agregar a esto. Niños. Pum, 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 pum. Ya. Cuando hablamos, como les decía, de primera revolución industrial, esta se inició en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y fue posible gracias a una serie de transformaciones en las estructuras económicas y demográficas. Cuando nosotros hablamos de las estructuras demográficas, tiene que ver con las características de la población, especialmente cuando hablamos desde el punto de vista de la relación economía y característica de la población, tiene que ver con mano de obra, la capacidad y la cantidad de personas que pueden trabajar en una actividad determinada. ¿Ya? En este caso, estas estructuras demográficas, técnicas y comerciales van a ser parte de las características de la revolución industrial. Sin embargo, para nosotros poder entender claramente de qué se trató este proceso, tenemos que tener bien claro a qué se debe el inicio de la revolución industrial. Y eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Antecedentes de la revolución industrial. ¿Qué es lo que pasó antes de la revolución industrial? ¿Ya? Lo básico, lo necesario para el desarrollo de la revolución industrial fue el desarrollo de una revolución de tipo agrícola. La revolución agrícola o la revolución industrial no habría sido posible sin una revolución agrícola. Fue esencial y precedió, es decir, vino antes de la revolución industrial y facilitaron las transformaciones de la industria. Por su ritmo acelerado y su trascendencia de estas transformaciones agrícolas, ha sido considerada una auténtica revolución similar en comparación a la revolución agrícola que ocurrió en el Neolítico. ¿Cuál fue la revolución agrícola que ocurrió en el Neolítico? ¿Cuál fue la revolución que ocurrió y cuál fue la importancia? La importancia fue que el hombre se hizo sedentario. ¿Ya? Es decir, imagínense, estamos comparando la revolución que ocurrió antes de la revolución industrial con una revolución tan importante que significó que la población humana se hiciera sedentaria. O sea, ese es el nivel de la importancia de los cambios y las transformaciones que han habido con la revolución industrial. Chiquillos, pregunta. ¿Qué características y qué elementos ustedes observan en esa imagen? Vamos a hacer un análisis de la imagen. ¿Qué características, qué elementos observan ustedes en la imagen? Daniela Tejeda. Daniela, ¿qué características observan en esa imagen? Tu, 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 tu. ¿Puedo responder yo? ¿Quién? ¿Perdón? Yo. Sí, José Tomás, responda nomás. Eh,
se puede ver la revolución agrícola, que están ocupando nuevas maneras para poder plantar que son más rápidas y más efectivas. Por ejemplo, se ve que en vez de ellos estar pasando la carretilla para eh, limpiar la tierra, están ocupando a los caballos, que utilizan mucho más fuerza y por ende lo hacen mucho más rápido. Ya, pero piensa que igual estas características, primero un spoiler. Esta imagen no corresponde a estos cambios todavía. Entonces, Entonces, todavía es la forma de producir anterior a esta revolución agrícola. Pero por eso, más allá de hacer análisis, primero veamos qué hay. Veamos qué hay. hay gente y hay caballos, y atrás hay un castillo. Ya, No sé qué será. súper. Hay gente y hay caballos. Por lo tanto, ¿cuál es el tipo de energía utilizado en la actividad agrícola que se observa en la imagen? ¿Cuál es el tipo de energía? A fricción, a fuerza. ¿Ya? La fuerza, pero ¿de qué tipo? Fuerza animal y fuerza humana. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, para pasar esta carretilla que dices tú, pero que en realidad es un arado, que lo que hace es Parecido. lo que hace es abrir surcos en el suelo para poder, preparándolo para poder sembrar, para poder desarrollar la actividad agrícola. Aquí podemos ver dónde, imagínate, cuántas personas hay trabajando. Un conteo rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas trabajando, con harto animalito, 1, 2, 3, 4, 5 animalitos al menos. Por lo tanto, tenemos 6 personas trabajando. Imagínense que esta imagen nosotros la actualizáramos y pusiéramos un tractor y a una persona manejando un tractor. De estos 6 trabajadores, ¿cuántos trabajadores necesitaría? 2 o 1. Uno, un gordito que maneje el tractor nomás, no necesito más. Por lo tanto, las transformaciones que se van a dar en el campo, que las vamos a revisar a continuación, van a generar también desempleo en el campo, ¿ya? A pesar de que se va a producir más, aún así va a haber desempleo en el campo y esa mano de obra que va a quedar esa gente sin trabajo, se va a ir a vivir a la ciudad. Y va a ser en la ciudad donde va a empezar a trabajar en las fábricas y va a dar inicio a la revolución industrial. Por eso es que dijimos que era importante los cambios que ocurren en la población, en este caso la migración del campo a la ciudad y el aumento de la población y el desempleo, obviamente, para el desarrollo de la economía. Pero todo eso tiene que ver con los cambios que vamos a ver a continuación que se desarrollaron en el campo, y por eso es que fueron tan importantes. La revolución agrícola inglesa, esto, como les decía, es lo que ocurrió antes de la revolución industrial. Ocurrió un cambio en la estructura de la propiedad agraria, donde se pasa de las grandes propiedades de tierra llamados open fields o campos abiertos, que son sustituidos por los enclosures o cercamientos. Es decir, estos tipos, ocurrió una modificación en la ley y llevó a que las personas que eran dueños de grandes extensiones de tierra que no las utilizaban por completo, como esto estamos hablando como los potreros, así, terrenos baldíos que no se utilizan productivamente, el Estado los obligó a dividirlos, cercarlos, por eso se llama cercamientos, acercarlos, a dividirlos y venderlos o cederlos o arrendarlos. De esa forma, si en un terreno, voy a hacer un dibujito. Si yo tengo un terreno X, este era el open field. Y de este terreno grande, en realidad producía una pequeña parte y el resto no hacía nada
no hacía nada, esto no era productivo, esto era solo un peladero, un botadero, no había nada, no era eficiente la producción. ¿Qué es lo que ocurrió después de esta ley de los Enclosure? No, no eres tú. No eres tú. Esto. ¿Qué pasó después de esta ley? Se dividió la tierra. Por lo tanto, este mismo pedazo de esta porción de gran extensión de tierra se dividió entre no uno, sino entre varios propietarios que querían sacarle el mayor provecho posible a la tierra que tenía. Por lo tanto, ¿qué pasa si en esta porción que teníamos antes, qué pasaba si en esta porción producíamos unos 100 sacos de alimento? ¿Qué pasa si ahora en todos y cada uno de estas porciones se produce la misma cantidad? ¿Qué va a pasar con la producción de alimentos? ¿Qué va a pasar si en todos lados se empieza a aumentar la producción? Ahora que tenemos, si antes ocupábamos solo este espacio, ahora estamos ocupando todos los espacios que están disponibles del Open Field. ¿Qué va a pasar entonces? Va a aumentar. Va a aumentar la producción, pues. Va a aumentar la producción. Por lo tanto, va a aumentar la producción agrícola. Todo eso por una parte, este aumento de la producción agrícola. Pero además, si yo produzco más, voy a generar más dinero. Y con ese dinero voy a poder comprar máquinas y voy a poder innovar y poner tecnología en el campo. Y con estas innovaciones se introdujeron nuevos modelos de maquinaria agrícola y eso permitió aumentar aún más todavía la producción. ¿Ya? Más sumado a las transformaciones y la innovación agraria que la vamos a explicar y la voy a explicar a continuación. ¿Qué significó esto? Que entre 1700 y 1800 los rendimientos agrícolas se incrementaron en un 90%. Eso es altísimo, altísimo. Otro cambio fundamental fue la instalación del sistema Norfolk. El sistema Norfolk consiste en eliminar el barbecho. ¿Cómo funcionaba el barbecho? Voy a tratar de explicar el barbecho. No consideren esto, voy a ocupar solo el espacio en blanco. ¿Ya? ¿En qué consiste el barbecho? El barbecho consiste en lo siguiente. Se tomaba una porción de tierra y esta porción de tierra lo que se hacía, se dividía en 3 partes. Iguales, ojalá. Y en una parte se utilizaba para la siembra y la actividad agrícola. Solo una parte. ¿Ya? Se utilizaba para la siembra y todo lo demás. Una parte. Otra parte se dejaba con todos los restos de la cosecha anterior, se dejaba abierto, ahí no se le hacía nada. Y otra parte se dejaba abierto con los surcos listos para sembrar, pero no se le hacía nada. ¿Ya? Esto se le llamaba rotación trienal de cultivo. Es decir, mientras yo ocupaba una porción de tierra, otra descansaba y otra quedaba lista para ser plantada. Cuando se cosechaba esta, quedaban todos los restos, igual que había quedado la anterior, a esta que está acá se araba y se abrían los surcos, se araba y se abrían los surcos, y esta que está acá se sembraba. Y la tercera se sembraba. Y así sucesivamente. A este terreno que no se le hacía nada, se decía que quedaba en barbecho, es decir, en descanso. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que al final a este señor de apellido Norfolk se le ocurrió y dijo, ¿sabéis qué? No es necesario dejar la tierra descansar en barbecho. Lo importante, hay que rotar los cultivos
sembrando y plantando distintas especies vegetales. De esa forma, él crea una rotación de cultivos sobre el sistema Norfolk que mezcla cereales y alimentos para el ganado. De esa forma, cuando se cultivan cereales panificables como el trigo, luego se siembran nabos para alimentar al ganado, luego se siembra cebada, que es un cereal para la alimentación humana y animal, y luego se siembra plantas forrajeras como alfalfa, tréboles, etcétera, que principalmente es alimento para ganado. De esa forma va a aumentar mucho más la producción porque no estamos dejando ninguna porción de la tierra en descanso, en barbecho, sino que la estamos ocupando toda y de manera sumamente intensiva. Y esto obviamente aumentó los rendimientos de la tierra y obviamente también aumenta la producción. En síntesis, hasta acá, tenemos que con todos estos cambios que se hicieron en la agricultura, aumentó la producción. Cuando aumenta la producción, ¿qué pasa con el precio de los alimentos? El precio de los alimentos bajan porque hay más producción disponible. Bajan los precios. Como yo, familia, puedo comprar mayor cantidad de alimentos, puedo vivir mejor, me puedo alimentar mejor, puedo ver mejores expectativas de vida, puedo pensar, por ejemplo, en que puedo tener más hijos, por lo tanto, y la gente también, como está mejor alimentada, vive más tiempo, por lo tanto, esto hizo que la población también aumentara, pero dentro de los problemas fue que dentro de este crecimiento de la población hubiese también, y todo el dinero que le entró a estos empresarios agrícolas, comenzaron a poner innovaciones en el campo. Por lo tanto, comenzó a quedar mucha gente desempleada. ¿Esto qué significó? Que la población del campo que había aumentado, pero que te quedó sin trabajo, comenzó a migrar, a moverse, a desplazarse desde el campo hacia la ciudad. Con ese movimiento de la población, con esa característica demográfica, vamos a tener una mano de obra disponible para el trabajo en las fábricas, en la industria, en las ciudades. Consecuencias de la revolución agrícola. El incremento de los excesos alimentarios necesarios para satisfacer la fuerte demanda de una población en alza. Como les decía, aumentan los alimentos y por lo tanto también aumenta la población porque se alimenta mejor, no muere, no se enferma tanto y obviamente también pueden tener más hijos porque los pueden alimentar. Hay disponibilidad de excedente de mano de obra que sobra del ámbito agrícola porque queda sin trabajo. Y esta mano de obra va a ser fundamental para satisfacer las necesidades de la industria urbana en las ciudades, que va a estar en desarrollo. El incremento de los beneficios de los propietarios de tierra, es decir, van a vender más alimentos y por lo tanto va a aumentar su dinero, parte de los cuales se invirtieron en las primeras fábricas modernas en las ciudades. Todo eso entonces va a ser lo que va a ir antes del desarrollo de la revolución industrial en el caso de Inglaterra. Chiquillos, dudas, consultas. ¿Nada? ¿Está todo clarísimo? ¿Todo clarísimo? Sí. Más o menos. ¿Ah? Una repasadita más le echaría. ¿Perdón? Una repasada rápida, yo le echaría de nuevo. Una repasada rápida le echaré. Rapidito, sí. Hablamos de la revolución industrial. Esta revolución básicamente tiene que ver con cambios de la forma de producir, pero se inicia a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, pero para poder hablar de la revolución industrial, primero tenemos que entender qué es lo que ocurrió antes de la revolución industrial, y esto fue estas transformaciones de tipo agrícola. Lo esencial de las transformaciones de tipo agrícola fue el cambio en el sistema de producción, como el sistema Norfolk, y la incorporación de maquinaria en la producción agrícola.
Esto tuvo como consecuencia un aumento de la producción. Obviamente, con este excedente alimentario se pudo alimentar más y mejor a la población. Como aumentó la población, esto generó un excedente de mano de obra que sobró de la actividad agrícola, y esto permitió que la gente se fuera a vivir a la ciudad, a trabajar en la industria de la ciudad, y al mismo tiempo el aumento de la producción y de las ventas de los alimentos permitió a los dueños de los campos poder invertir ese dinero en maquinaria para el campo, pero también en las fábricas y en la industria en las ciudades. Eso. Ya. Perdón, es que es uno de mis temas favoritos, entonces creo que lo tengo como demasiado claro en mi cabeza. Sí, Como el súper resumen de una clase entera de 2 minutos de 45 la clase. minutos en 2 minutos. Pero espero que le haya quedado un poco más claro. Espero que sí. Sí, un poco más claro. Chiquillos, recuerden que tienen el material en Classroom y todo, y después este video también lo voy a subir a Classroom, y si no me equivoco creo que también se va a subir a YouTube. Así que, bueno, chiquillos, para la próxima clase, anote por ahí, vamos a trabajar con la actividad 1 que aparece en su Word en el Classroom. Es decir, si no me equivoco, la actividad 1 corresponde a, les digo enseguida, la actividad 1 corresponde a la página 149 del libro. Página 149 del libro. Chiquillos, aquellas personas que no tienen el libro, descárguenlo de la página aprendoenlinea.cl. ¿Ya? Aquellas personas que sí tienen el libro, no tienen espacio para hacer la actividad en el libro, por lo tanto, en su cuaderno, anote pregunta y respuesta. ¿Ya? Por otra parte, esta clase está el PDF en Classroom. Pásela al limpio, tome apuntes para que pueda desarrollar el trabajo y pueda poner la atención que se necesita para esta modalidad en estas clases presenciales a través de Zoom. ¿Ya? Chiquillos, por último, ¿alguna duda, alguna consulta antes de que terminemos? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, chiquillos, ha sido un gusto, espero que estén muy bien, cuídense, nos estamos viendo prontamente, así que yo me despido. Cualquier comentario, cualquier cosa, recuerden que lo pueden hacer hasta a través de Classroom. Pueden mandarme un mensaje o escribir y comentar en las publicaciones, y recuerden ingresar a Classroom periódicamente para ir revisando. De todos modos, yo les mando y les llega una alerta cuando hago modificaciones, así que no debería haber problema. Bien, chiquillos, cuídense, que estén bien, nos vemos, chao, chao. Chao. Igual, profe. Chao, chao, chao. Chao. Chao.